Seguimos con la conferencia que por título lleva Aportación de los gases renovables en la descarbonización industrial, presentada por Francisco Torres, responsable de Desarrollo de Nuevos Negocios de Netgia, Grupo Naturgy. Pues hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero agradecer a la organización la invitación que nos ha hecho para compartir con ustedes un poco la evolución que estamos sufriendo todos en este mensaje de la descarbonización de la economía y en la que estamos implicados un poco todos, ¿no? Y nosotros fuertemente porque somos la empresa, bueno, una de las empresas que tienen el encargo de llevarles a su empresa y llevar a sus hogares esta energía, ¿no? Una de las energías más importantes que existen en el mundo ahora mismo. Voy a pasar esto. Por comenzar un poco hablando de quién soy, o que yo represento a Desarrollo de Nuevos Negocios de Netgia. Netgia es la empresa distribuidora de gas natural del grupo Naturgy. Porque tengáis una referencia, en España existen más de 90.000 kilómetros de infraestructura de gas natural. Pues esto es como 2 veces y media la circunferencia de la Tierra. Nosotros tenemos aproximadamente un 70% de esta infraestructura. Somos la distribuidora más grande de España. Hay infraestructura gasista que prácticamente tiene a su disposición el 100% de la industria española. Tenemos en torno al 85% de la población con disponibilidad de gas natural. Por lo tanto, existe una gran penetración de esta infraestructura dentro de España. Netgia es la distribuidora mayoritaria de todas esas comunidades autónomas que estáis viendo. Básicamente estamos presentes en todos, excepto pues, en Murcia, en el norte de España, en Cantabria, País Vasco y Extremadura. Tenemos distribución de gas en más de 1.000 municipios, más de 5,4 millones de puntos de suministro de clientes y tenemos anualmente más de 90.000 puestas en servicio nuevas, más de 90.000 altas. Bueno, esto es porque estamos aquí, básicamente, ¿vale? Son los objetivos de descarbonización, la evolución que ha habido en Europa y en España de las políticas de descarbonización. Se ha hablado hace un momento, Javier está comentando Green Deal. Bueno, el Green Deal también pone encima de la mesa uno de los vectores clave para la descarbonización. Hasta hace relativamente poco, pues básicamente ha sido bastante binario. O sea, lo que se hacía básicamente es que descarbonización es igual a electrificación y básicamente esto era así. Bueno, y ya esto se ha estado modulando el mensaje y ya tenemos claro que esto no es una igualdad. O sea, el hecho de descarbonizar no significa electrificar. Y ya esto se ha puesto de relevancia justamente en el Green Deal, donde se pone encima de la mesa que para poder llegar a descarbonizar la economía es necesario contar con la infraestructura gasista y con la descarbonización del sector gasista. Aquí es donde nos encontramos ahora mismo. España en el primero PNIEC tenía unas exigencias del 23% y en el PNIEC nuevo que se mandó a Europa pues estamos ya en el 32%. Por lo tanto, los requisitos de descarbonización que nos estamos autoexigiendo son muy relevantes. Lo último que salió que fue el REPowerEU, que ha comentado un poco Javier, pues es a raíz de la invasión de Rusia, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues lo que se ha hecho básicamente es efectivamente darnos cuenta de la gran dependencia energética que tenemos del exterior. Y por eso, bueno, pues en el REPowerEU lo que se ha establecido es el aprovechamiento energético que tenemos en Europa. Uno de los gases renovables más relevantes que existe es el biometano, biogás biometano, que procede de los residuos. O sea, al final España es un país que tiene una es un alto volumen de residuos, por lo tanto es un alto volumen de potencial de generación de biometano. El REPowerEU lo que dice es que al menos un 10% del gas natural que consuma Europa debe tener esta procedencia. Por lo tanto, ya tenemos este tipo de objetivo y es utilizar el recurso propio que tienen los países.
un poco estos comentarios y recordaros de dónde vienen los gases de efecto invernadero en España. Esto viene del Ministerio, del Inventario de Emisiones, el último que hay publicado. Y básicamente, bueno, pues aquí tenéis el peso que tiene la industria en España, es un 16%, y lo que supone el gas natural en cada uno de los digamos, sectores. En transporte, pues es el gran sector emisor, ¿vale? El 25% son de sectores no energéticos, ahora comentaré de qué va eso. Y la industria, que es un responsable al final, es el 16%. Por lo tanto, pues se está centrando mucho el peso en tanto el transporte como en la industria. Los gases renovables, el caso del biometano, que me centraré mucho en el tema de biometano, biogás biometano, ¿vale? Que es lo que ahora mismo está en desarrollo y tenemos proyectos en servicio y bueno, está habiendo un crecimiento masivo de este sector. Pues este gas no solamente tiene influencia en descarbonizar lo que el gas natural aporta de emisiones de CO2, este gas renovable, el biogás biometano, tiene emisiones neutras e incluso en algún caso emisiones negativas. No solamente colabora para reducir las emisiones de gas natural que se consumen en los distintos sectores, sino que colabora también en el sector no energético, en las emisiones del sector no energético. ¿Cuál es el sector no energético? Bueno, pues esto es las emisiones brutas por contaminantes y el sector no energético es aquel sector que, pues, por ejemplo, la gestión de los residuos, ¿vale? Una gestión de residuos pues, supone emisión de metano a la atmósfera y estos son las emisiones no energéticas, por ejemplo. Fermentación entérica o, por ejemplo, la agricultura, fertilizantes, etcétera, etcétera, pues son lo que es la parte de contaminantes de GEIS asociados a sectores no energéticos. En el caso de fermentación entérica, que mucha gente dice que leche será eso, ¿no? Fermentación entérica básicamente es la digestión que tienen los rumiantes en sus estómagos, que a alguien, bueno, con mucha imaginación, pues se le ha ocurrido hacer este tipo de cosas, ¿no? Los argentinos tienen mucha imaginación y, bueno, no está mal, pero, bueno, básicamente lo que se está buscando es masivamente hacer este tipo de instalaciones. No sé si estáis habituados a verlo, pero son instalaciones de producción de biogás a partir de residuos orgánicos. Estas son las emisiones de metano que tenemos en España, que no han parado de crecer, y estas emisiones de metano que van a la atmósfera pues son susceptibles de aprovecharlas, meterlas en la infraestructura de gas y ser usadas por la industria, el comercio, todo el sector que está conectado a la infraestructura. Esto es un poco el hecho de, oye, no solamente el sector gasista, porque yo soy voz y parte, decimos que no es posible descarbonizar la economía usando solamente electrificación. Básicamente, Euroelectric ya en su día pues sacó una información diciendo que como mucho eran capaces de hacer una descarbonización del 60% del mercado. Por lo tanto, sí o sí es necesario contar con esa infraestructura de gas, con esos 90.000 kilovatios de infraestructura para introducir otro tipo de energía que no sea la energía que hoy utilizamos. Hoy la gran mayoría de la energía que utilizamos para introducir en la infraestructura es de origen yacimiento. Y esto es lo que se va a ir haciendo poco a poco, es lo mismo que se está haciendo con la infraestructura eléctrica. La infraestructura eléctrica hoy se está introduciendo una generación renovable, pues en el sector gas se está pasando exactamente lo mismo. Porque tengáis un dato, y esto a lo mejor es sorprendente, por la infraestructura de gas hoy se vehicula 350 teravatios hora año y por la infraestructura eléctrica 250 teravatios hora año. O sea, dicho de otra manera, por la infraestructura de gas se vehicula un 40% más de energía que por la infraestructura eléctrica. Está claro que si la infraestructura eléctrica incluso tiene restricciones de dar servicio en cierta época, estamos hablando de potencias disponibles que triplican el sector eléctrico. Bueno, pues el hecho de imaginarnos una economía totalmente electrificada es una utopía, bueno, que técnicamente es posible, pero hay que pagarlo, ¿vale? Y desde el punto de vista de coste-eficiencia, no creo que sea la mejor opción hacernos, digamos, tirar a la basura más de 15.000 millones de euros en infraestructura gasista. Por lo tanto,
creemos que el uso combinado de ambas infraestructuras y descarbonizando el origen o la generación que alimenta esta infraestructura, tanto eléctrica como gas, es la solución más eficiente para descarbonizar la economía. Bueno, estos son distintos informes donde se pone esto encima de la mesa, donde dice, pues esto, el coste-beneficio de la descarbonización usando solamente conceptos de electrificación y usando pues, lo que son los gases renovables, el amplio campo de gases renovables. Cuando hablo de gases renovables, pues lo comentaré, no solo hablo de biometano, sino hablo de bueno, pues, todos los gases renovables que pueden vehicular por la infraestructura. Esto es otro informe que dice exactamente igual, dirigido al mercado doméstico también, poniendo encima de la mesa, el gobierno irlandés hizo en su día un informe, un estudio de cuánto costaría descarbonizar el sector doméstico en su país. Y ponía pues, bueno, pues el coste que supondría para cada usuario hacer esa transformación de su vivienda, electrificando su vivienda, ¿vale? Porque, claro, esto no nos podemos quitar de la cabeza que descarbonizar una vivienda pues tiene un coste para el usuario muy importante, ¿vale? Y es mucho más interesante descarbonizar el origen de esa energía que irnos al usuario final a transformar todos sus usos. Pasa igual que con la industria, ¿no? Si resulta que la industria puede seguir utilizando sus mismas instalaciones para venir a consumir una energía renovable, pues es algo más rentable que tener que modificar todo su proceso productivo. Esto es exactamente igual, son distintos informes que ponen encima de la mesa lo que estamos comentando, ¿no? El ahorro económico que existe por... claro, cuando hablamos de que de la electricidad sustituir o electrificar una serie de sectores, resulta que las infraestructuras eléctricas no están preparadas para vehicular esta energía. Por lo tanto, ya estamos hablando, ya están poniendo encima de la mesa las distribuidoras eléctricas, y yo estoy en un grupo, el grupo Gratuito tiene una distribuidora eléctrica que es Fenosa, ya estamos poniendo encima de la mesa que hay que duplicar la infraestructura eléctrica. Claro, cuando alguien dice hay que duplicar la infraestructura eléctrica, bueno, ya alguien lo pagará. Esto de que lo pagará el gobierno, o lo pagará la administración, o lo pagará, al final lo pagaremos nosotros. Entonces, esto es un tema, un concepto de... el concepto de tener que duplicar infraestructuras eléctricas cuando ya tenemos una infraestructura construida, me parece que es poco eficiente. Esto ya lo han entendido. O sea, esto sí que es cierto que el mensaje hoy de la Administración Europea es claro. Hay que aprovechar la infraestructura energética que hay hoy para vehicular hidrógeno, para vehicular biometano, para vehicular gases compatibles, precisamente para no entrar en unas inversiones que son absurdas y duplicar este tipo de infraestructura. Eso es un poco los gases renovables, fundamentales gases renovables de los que bueno, pues se lleva hablando tiempo por orden de madurez tecnológica del sector o que estuviesen en servicio, ¿no? Como el principal gas renovable que hoy es una realidad y tenemos proyectos, y después os enseñaré proyectos que tenemos en servicio, incluso aquí en Valencia, dentro de poco veréis un proyecto que se pondrá en servicio en breve, pues es el biogás. Al final, el biogás se limpia y se mete en infraestructura como biometano, que no es otra cosa que gas natural. O sea, este biometano, pues porque tengáis una referencia, tiene más calidad que, por ejemplo, que el gas natural del Mar del Norte. ¿Vale? O sea, es un gas natural que tú consumirás biometano y no sabrás que estás consumiendo otra cosa. ¿Por qué? Porque al final, realmente lo que estás consumiendo es una molécula de metano, pero que tiene su origen renovable, en vez de tener un origen de yacimiento. Después están los sin gas, los biosin gas, que son procesos de, bueno, esto es un proceso también antiguo, bastante antiguo. De hecho, es el origen de la gas ciudad, ahora lo comentaremos. Y por último, pues el hidrógeno, ¿no? Que hay, ya no sé, Javier a lo mejor lo sabe mejor, que hay como 20 colores, yo no sé cuántos colores ya se van a montar del hidrógeno, ¿no? Pero bueno, yo os comentaré los tres fundamentales. El biogás, básicamente, lo he comentado antes, el biogás también no es una cosa nueva, es una cosa también muy antigua. En España tenemos en torno a 200 plantas de biogás, o sea que es una cosa que se conoce. Proviene de nuestros propios residuos, proviene de los sedares, las estaciones de depuración de aguas residuales, por ejemplo, que tenemos en las ciudades, proviene de la basura que nosotros tiramos a los contenedores, del FORSU, proviene de residuos agroalimentarios,
de industria alimentaria, ¿vale? Esto básicamente consiste en meterlo en este estómago, ¿vale? No deja de ser un estómago artificial. Las vacas pues lo producen de forma natural en su estómago y esto genera un estómago artificial en el que no está en contacto con la atmósfera y, bueno, pues hay una serie de bacterias que lo que hacen es que se alimentan de la materia biológica, ¿vale? Y excretan pues, este metano, ¿no? Es un proceso natural que se presenta en la naturaleza y lo que hacemos es que lo llevamos a unos depósitos que se llaman digestores en los que recogemos este biogás. Es verdad que este biogás pues tiene un 60% aproximadamente de metano y un 40% de CO2 y lo que hacemos básicamente es un proceso se denomina upgrading, que no es que en inglés es enriquecimiento, pero no es que significa que le echemos algo, sino lo que se hace es que se enriquece en metano porque le retiramos el CO2, ¿vale? Se hace una limpieza y entonces ya es compatible perfectamente con toda la infraestructura y compatible con los aparatos que tenemos en la casa, ¿no? Esto es un poco lo que es el proceso, el flujograma, digamos que desde los residuos que tenemos en las granjas, campos, vedales, lo que estaba comentando, pues se lleva a estos digestores. Esto tampoco es magia, o sea, no es que se meta residuo en el digestor y desaparezca, ¿vale? Sino que es verdad que hay una fracción que se produce el biogás, pero hay otra parte sólida que se llama digerido o digestato, que es compatible con la agricultura. O sea, que esto vuelve a la agricultura, ¿vale? Por lo tanto, tiene doble beneficio. No solamente es un tema energético, este tipo de proyectos no solamente son proyectos energéticos, sino son proyectos medioambientales, porque gestionan residuos y están alineados totalmente con la economía circular, porque ese residuo vuelve al campo, ¿vale? Inicialmente este biogás, porque ya os digo, no es una cosa nueva. En cualquier planta posiblemente depuradora que tengamos aquí, Pinedo, pues tengamos aquí, seguro que tenemos biogás, que históricamente lo que se ha hecho ha sido meter los motores, generar electricidad y verterlo a la red eléctrica. Bueno, estaba bien cuando no había tecnología o cuando la tecnología todavía era cara, pero hoy existen tecnologías donde la eficiencia energética que podemos sacar del biogás es muy superior. En su día se generaba electricidad con biogás, con rendimientos, sois técnicos, sabemos qué rendimiento tiene un motor térmico, pues entonces tenemos un rendimiento de un 30, aprovechando el tema térmico, posiblemente podemos llegar a un 40% de rendimiento. Con procesos de upgrading, si nosotros cogemos ese biogás, seremos capaces de llegar a superar el 90% de rendimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de eficiencia energética no hay color y desde el punto de vista de emisiones pues tampoco. Es aprovechar mucho más aquella energía que tenemos disponible. Por lo tanto, de este primer círculo que decía, que en principio se utilizaba ahí, pues ha pasado a este es el uso que se está dando ahora mismo a procesos de biogás. Pues no sé, en Alemania, donde he dicho que en España hay 200 plantas de biogás, en Alemania hay 12.000 plantas de biogás, ¿vale? Y están derivando a plantas de biometano. ¿Por qué? Porque es un proceso mucho más eficiente. En España, directamente, pues estas 200 plantas, algunas se están reconvirtiendo en biometano y otras se están iniciando desde el principio, aprovechando estos residuos y generando desde el principio de generar biogás hasta la inyección de biometano. Una vez que se introduce biometano, en la infraestructura lo que se está sustituyendo directamente es este biometano que se está introduciendo por un gas que viene del exterior. Y este biometano se introduce en la infraestructura y es consumido por todo el sector. Desde uno en la casa, en el restaurante, a vuestras industrias. En cualquier sitio se puede utilizar este biometano. De hecho, en breve lo tendréis aquí. En España ya se está introduciendo. E incluso, lo comentaré después, ya está el sistema de garantías en el que ya se puede justificar que se está consumiendo biometano en aquel sitio que el cliente desee. Bueno, esto es el proceso, cómo funciona el proceso. Lo he comentado al principio, donde se genera biogás, el porcentaje de metano que tiene y al final hay una limpieza en upgrade donde hay pues, diversas tecnologías de limpieza. Últimamente la que más se está
implantando esa tecnología de membranas por la versatilidad que tiene. Y pues se está llevando a un proceso de separación de CO2. E incluso este CO2 hay procesos que están aprovechándolo para otros usos, desde CO2 alimentario hasta, bueno, hacer reformado con hidrógeno, ¿vale? Tener hidrógeno, montar esa, hacer reaccionar con el CO2 y fabricar metano sintético. O sea, también puede tener un uso adicional. Lo he comentado antes de esos tipos de gas, el gas de síntesis, el syngas, ¿vale? Esto no es una cosa nueva. Aquí he puesto una foto de un farolero que iluminaba las antiguas calles con los faroles de gas. Y este gas, porque tengáis una idea, la infraestructura de gas ha vehiculado hidrógeno en todo este tiempo, porque este syngas, este gas ciudad, que hemos comentado también, Javier ha comentado al principio, este gas ciudad ya tenía entre el 50-55% de hidrógeno. O sea, los gasistas ya sabemos lo que es manejar hidrógeno en nuestras infraestructuras. Los gasistas ya tenemos claro que nuestras infraestructuras pueden vehicular todo tipo de gases. Y de hecho se está haciendo hoy. Hoy tenemos infraestructuras que están vehiculando propano, tenemos infraestructuras que están vehiculando mayoritariamente gas natural, pero también aire propanado. Hemos vehiculado gas ciudad con este porcentaje importante de hidrógeno. El gas de síntesis, que sepáis que se puede fabricar este gas de síntesis a partir de casi todo, básicamente efecto pues, cristal y metal, pero casi todo se puede generar un syngas que puede ser compatible. De hecho, en Valencia, la Comunidad Valenciana, hay una empresa que hoy estamos colaborando con ellos, que tiene un gasificador de última generación y estamos haciendo pues, un proyecto para precisamente gasificar, convertirlo en biometano e introducirlo en la infraestructura. O sea, hacer un syngas compatible con la infraestructura, que hoy el syngas, conforme la composición que tiene, pues sí que es verdad que este gas no sería compatible con el uso final. Entonces hay que hacer una transformación que, os digo, estamos hoy en un proyecto aquí en Valencia, en Elche, para hacerlo compatible. El hidrógeno, bueno, aquí hay 3 colores. Esto no voy a hablar porque lo ha hablado ya Javier bastante, pero básicamente está el gris, el azul y el verde. Pues el gris es el que produce básicamente del gas natural. El azul es aquel hidrógeno que, aun siendo de gas natural, tiene después una captura de CO2. Esto en España no, sí que en UK sí que lo están utilizando o quieren utilizar masivamente. Y básicamente después el renovable, el verde, ¿no? Y el verde es aquel que fundamentalmente con electrólisis y con electricidad para esa electrólisis renovable, este es el que se denomina hidrógeno verde. Este hidrógeno, un poco, nosotros vemos que el hidrógeno puede servir de nexo de unión entre la infraestructura eléctrica y la infraestructura gasista. Hoy solamente hay una unión, o sea, digamos que solo va en un sentido. Hoy la infraestructura gasista alimenta a los ciclos combinados que producen electricidad. Pero el hidrógeno puede ser el nexo de unión que haga que sea reversible esta unión entre el gran sistema eléctrico y el sistema gasista, ¿vale? Entonces, esto lo vemos nosotros que podría ser un nexo de unión entre los dos sistemas energéticos. Bueno, nosotros vemos el sistema gasista como un todo en el que, como digo, pues vehiculará, como está puesto aquí, plantas de biometano y que se alimentará la infraestructura. Vemos pues, que en ese biometano pues, se genera electricidad, que habrá un almacenamiento de gas en almacenamientos que hoy existen y que almacenan gas natural, pero que para el futuro podrían almacenar, bueno, pues o biometano o hidrógeno, en fin. También se puede utilizar para movilidad, para viviendas, para la industria, y esto también puede ser alimentado por plantas de electrólisis que generen hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde también puede ser utilizado para metanarlo, ¿vale? O sea, coger este hidrógeno, combinarlo con CO2 pues no sé, de cualquier industria o cualquier digamos, proceso en el que haya CO2, pues es susceptible de combinarlo con hidrógeno y fabricar metano sintético que es compatible con los usos finales. O sea, es un todo donde en esta infraestructura pues, se va a vehicular pues, distintos tipos de gases. Hoy ¿qué hay? Hoy para inyectar en la infraestructura
un gas no convencional, pues básicamente pues hay una norma que justamente ahora se está revisando, las NGTS. Hoy es el que está en vigor, es el procedimiento de detalle 01, y que te dice que, bueno, que para meter tú un gas no convencional pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos lo que hacen es que cualquier cosa que se meta en el tubo de gas pueda ser consumido por un usuario final sin que tenga que hacer absolutamente nada, usándolo directamente, ¿vale? Entonces, este hoy es el gas que se está metiendo en España, el gas renovable. El biometano se está utilizando y se está introduciendo, cumple esta característica, que hoy, por ejemplo, pues se exige que exista un mínimo del 90% de metano. En el nuevo, que es el capítulo, lo han modificado, se llama el capítulo 2 del NGTS, ya no especifica ni siquiera un porcentaje de metano. Lo que está diciendo son conceptos técnicos como que tenga un poder calorífico superior, como que tenga un índice WOBE, que es el que hace, este índice WOBE lo que hace es que sea compatible un aparato con un tipo de gas distinto, ¿vale? Y ya no se meten de qué tipo de gas tiene que ir con la infraestructura. Y bueno, esto del biometano o del biogás, pero ¿hay biogás y biometano suficiente? Bueno, España es la tercera potencia en cuanto a la generación de biometano en Europa. Según el informe que sacaron en el 2019, tenemos un potencial de 122 teras, según la Comisión Europea. Si miráis los gráficos, hay una barra vertical y después hay una barrita. Esto es que no te iba a señalar, ¿no? No, bueno. Hay una barrita horizontal en cada barra donde dice el desarrollo que existe de ese potencial. Si os dais cuenta, Francia tiene un potencial enorme de generación de biometano. La barrita que hay a la izquierda, abajo, lo que dice es el desarrollo la energía que ya tiene en desarrollo o que tiene ya en producción. Y también os tengo que decir que Francia está poniendo en servicio pues cerca de 3 plantas toda la semana. 3 nuevas plantas toda la semana. Alemania también tiene un alto potencial, pero si os fijáis, tiene el desarrollo de su potencial bastante elevado. Yo creo que por eso, o sea, Alemania ha hecho su trabajo en la versión 1.0 de los gases renovables, o está haciendo su trabajo en la versión 1.0 de los gases renovables, y ya va por el 2.0, que ya está buscando otros recursos, como son, por ejemplo, el hidrógeno, y está empujando a Europa detrás del hidrógeno. Porque Alemania ha desarrollado mucho lo que es esta primera fase de los gases renovables. España tiene un potencial enorme y tiene un desarrollo paupérrimo. Y aparte creo que la Administración, al menos la Administración Central, está siendo muy poco exigente, no tiene autoexigencia, y creo que, bueno, ha sido la Administración, por ejemplo, autonómica, en el caso de la Comunidad Valenciana, la que está empujando fuertemente este sector. Entiende que es muy necesario, primero, tiene muchos recursos Valencia, y segundo, tiene un sector muy importante, como es el cerámico, que tiene necesidad de esta energía renovable. Y es la Comunidad Valenciana la primera que sacó una hoja de ruta del biogás en Valencia, que contradice lo que dice la hoja de ruta del Estado, que también contradice lo que dice las líneas europeas. O sea, Europa y las comunidades autónomas están dando un mensaje diciendo, oye, tenéis que aprovechar vuestros residuos para introducirlos en vuestro sistema gasista y descarbonizar todos los sectores que están conectados. Y la Administración Central, bueno, pues está, no sé, de momento es poco exigente respecto a este sector. Creo que desgraciadamente, o afortunadamente, el sector, al final, la realidad se va a imponer y se está imponiendo, porque están siendo todo el sector, está viendo, media Europa está viendo España por esto, y hay infinidad de empresas que están viendo España con intereses inversoras en este tipo de proyectos. Bueno, esto es otro informe que se sacó a principio de este año, que lo hizo Price junto con Biobis, que es una empresa de aquí de Valencia, muy potente, y bueno, pues que ya ampliaba el potencial a 163 teras, porque tengáis una referencia,
El sector cerámico en vuestra comunidad estará en torno a 15 teravatios hora de consumo en total, ¿vale? O sea, que en principio potencial para suministrar a todo el sector cerámico habría. Y en Valencia concretamente, pues estamos viendo ahí que hay de potencial 5,11 teravatios hora. Esto es lo que hoy existe. Hoy tenemos en servicio 6 plantas que están inyectando en la infraestructura con 174 gigavatios hora año. La primera planta que se puso en servicio fue Butarque. Es verdad que fue un proyecto piloto que se puso en servicio en el año 2019 y del que, bueno, pues estuvimos aprendiendo. Con este piloto estuvimos aprendiendo cómo tenemos que hacerlo. Fuimos a países europeos a ver cómo lo estaban haciendo y desarrollando esta tecnología, y lo que hicimos es importar las parte de sus especificaciones técnicas y se montó este primer piloto en Madrid y ya está finalizado el piloto, y en octubre del 2019 se puso en servicio, en octubre de 2020 se clausuró. A continuación de este, pues aparecieron todos estos proyectos, desde una EDAR en La Coruña con 5 gigavatios, que está en servicio y ahora se quiere ampliar. Una industria agroalimentaria con 25 gigas que está en Burgos, que se puso en servicio. Una granja de vacas en Torre de Santa María, en Lérida. Elena es un vertedero, que se gasifica el vertedero y se introduce en el sistema gasista. Una EDAR y un centro de tratamiento de basura de la ciudad, que están juntas y entonces han unido todo el biogás y hay una depuración única y se está inyectando. Y finalmente el vertedero Hostalet. El vertedero Hostalet es un vertedero allí de la provincia de Barcelona con 70 gigas que también se está inyectando. Hoy hay otros 15 proyectos que están en construcción. Esos 15 proyectos tienen un total de 705 minutos, ¿no? Vale. 774 gigas. Porque tengáis un orden de magnitud, los proyectos que están firmados en servicio pues podrían descarbonizar, por ejemplo, pues todo el mercado doméstico comercial de Galicia o el mercado doméstico comercial de Castilla y León. Por lo tanto, ya tenemos gas renovable vinculando por la infraestructura. Adicionalmente a esto, os digo que si la semana que viene vengo a contaros qué proyectos tenemos en gestión, este número aumentaría, porque estamos continuamente viendo nuevos proyectistas, nuevos inversores que quieren hacer este tipo de proyectos. Hoy tenemos 240 proyectos que están en estudio con 9,8 teravatios hora año. Esto que es presto, o sea, los 6 más 15, estos 21 proyectos son realidades. Los 6 ya son realidades porque están en servicio y los 15 están en construcción. El resto, pues, se irán desarrollando y esperemos terminar el año con en torno a 30 proyectos firmados con disposición a introducir en la infraestructura gasista esta energía, biometano. Por lo tanto, como conclusión, ya tenemos biometano en la infraestructura, ya se está vinculando al biometano. El biometano es totalmente intercambiable por el gas natural. No hay que cambiar absolutamente nada. Este año ya se puso en marcha la plataforma de garantías de origen en España y en breve se le ha dado instrucciones al GTS, que es el que tiene la instrucción para generar esta plataforma, que introduzca los certificados de sostenibilidad, porque de esta manera bueno, se podrán unir lo que sean las garantías y el certificado, pues se podrá hacer uso de ellas para descontar emisiones de CO2. Para diseñar la instalación de biometano, pues es una instalación de gas natural y en la Comunidad Valenciana pues tenemos en torno a 35 proyectos con 1,2 teras que están en gestión. Por lo tanto, hoy por hoy el sector cerámico ya tiene a su disposición este biometano. El biometano no tiene por qué generarse biometano en el mismo sitio donde está la industria. Eso es un tema que el sector eléctrico lo entiende perfectamente, porque donde está el aerogenerador en Algeciras le está dando electricidad a alguien de Castellón.
Y esto funciona desde hace muchísimos años y son lo que son las garantías de origen o los certificados o los créditos verdes. Y esto que existe en el mercado eléctrico ya existe en el mercado de gas y os va a ayudar a la descarbonización en vuestros procesos. Y por mi parte, aquí acabaría. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco. ¿Una pregunta? Sí, ahí. Hola, buenos días. Yo quería hacerte una pregunta para saber si está en estudio cómo se podría aprovechar y adaptar la infraestructura gasista actual, las redes de distribución, la producción en los ciclos combinados, las gasificadoras, con un 100% de una combinación de biometano y de hidrógeno. ¿Y en qué proporción sería posible? Mira, hoy en la infraestructura de gas natural, según la norma que he enseñado antes, se puede introducir un 5% de hidrógeno, ¿vale? En cualquier condición. Nuestra infraestructura, que es el 85% es plástico, digamos, es polietileno, tú puedes introducir hasta el 100% de hidrógeno. En las viviendas puedes utilizar el 100% de hidrógeno. Lo que es la infraestructura, no había problema. Es verdad que los aparatos que tenemos en casa o en la industria no funcionan si superan ciertos márgenes de hidrógeno. En los hornos cerámicos, pues depende. Y además eso tiene que decírtelo cada fabricante. Normalmente, hasta un 20% de hidrógeno no suelen dar problemas, ¿vale? No obstante, hoy no estaría permitido que por nuestra infraestructura vehiculase más de un 5% de hidrógeno. Esta norma está también en revisión, ¿vale? Porque hay otros países europeos, no lo he puesto aquí en la gráfica, pero hay otros países europeos que utilizan otros porcentajes más altos, ¿vale? Francia creo que está en el 12%, depende de qué país, permiten un porcentaje superior de hidrógeno. No obstante, no solamente esto es lo que se denomina el blending de hidrógeno en la infraestructura, y también se está viendo incluso lo que es el retrofit, o sea, modificar hoy un tubo que está vehiculando gas natural por vehicular hidrógeno. También se está viendo, ¿vale? O sea que sí, ¿puede vehicular hidrógeno? Sí. Puede vehicular, digamos, cualquier tipo de gas. El hidrógeno tiene un problema, que el hidrógeno lo que tiene un problema con algunos tipos de acero porque los fragiliza, ¿vale? Entonces esto es lo que hay que tener alguna precaución. Pero en principio una amplia mayoría de toda la infraestructura podría vehicular un porcentaje importante de hidrógeno. De hecho, hay peticiones de empresas hoy en el sistema gasista para inyectar hidrógeno que superan el 5% de la demanda nacional. O sea, hay peticiones ya de empresas que quieren inyectar hidrógeno en la infraestructura para hacer blending, que de hecho no se podría dar permiso a todos porque superaría ese 5% en toda la demanda nacional. Y ahora mismo se está, por parte de la CNMC, se está haciendo un procedimiento de conexión para precisamente coordinar esto. Usted ha mencionado para mí un caso importante que es el Bove Index, que es el gran desconocido, creo, porque todo el mundo habla de potencia calorífica. Yo creo que cuando la mezcla de combustibles va a ser algo que casi imprevisible para el consumidor, el concepto de Bove Index, que a lo mejor lo detalla mejor que usted, que quiere decir caudal, calor que aporta. Es un tema técnico que es el PFS dividido entre la raíz cuadrada de la densidad. Pero esto este número lo que te da es si es un aparato es compatible para un tipo de gas o perdón, al revés. Si ese gas es compatible. Pero lo que le demuestra en el combustible, si tiene un analizador de Bove Index que no es caro, tiene la potencia calorífica instantánea. Y eso es muy importante de cara a cualquier consumidor, porque si tiene gas natural tiene una estructura constante y sabe la potencia calorífica que tiene. Pero si tiene un blending que no se sabe de dónde viene, pues eso el Bove Index le va a ayudar a saber. Bueno, por eso lo que estaba diciendo al principio, no se puede inyectar en la infraestructura un gas que no cumpla esos requisitos. O sea, para que se pueda inyectar un gas, tiene que cumplir un índice WOB y tiene que cumplir un PFS específico.
Porque si no, claro, si tú metes un gas pobre, lo notaría primero el usuario, la industria, y no se puede, digamos, vender aire, me explico, al industrial y a cualquiera, lo que se le vende es energía. ¿Vale? Entonces, Índex contrastante. es el responsable de la calidad, el distribuidor y el transportista. De hecho, cuando se factura a cualquier cliente, se factura en razón a la calidad que se le está entregando a esos clientes. Un aspecto, el de calidad, facturación, y otro el de calidad, porque si varías la calidad, a lo mejor tienes que hacerlo con un control de feedback, es decir, cuando ya lo has hecho mal. No, yo le voy a poner, es que yo no puedo meter, ahí en el gas natural tiene un margen, dependiendo de dónde venga el gas natural, o sea, si viene el gas natural un barco de Noruega o viene un barco de Angola, ¿vale? Cada gas tiene una calidad distinta, un poder calorífico superior distinto, ¿vale? Entonces, hay una horquilla que, si no me creo recordar, está entre 10,2 y 11,6 el PFS. Y se tiene que mover en esa escala. Yo, para meter un gas no convencional, que sería el gas de biometano, ¿vale? De vuestra Edar de Pinedo, por ejemplo, ¿vale? Pues yo tengo que cumplir estos requisitos. Si no, no puedo meterlo. Entonces, el PFS tiene que estar entre 10,26 y 13,26. Yo no puedo darle a un cliente menos de ese PFS, ¿vale? Porque está en norma. Y eso, el distribuidor y el transportista son responsables de la calidad de ese gas. Bien, felicitar a los dos primeros ponentes porque han cumplido en tiempo. Ahora viene el acto de inauguración con las autoridades, van con retraso, entonces tenemos tiempo para continuar comentando lo que queráis. Muy bien. Al respecto, si cualquier otra cosa que se os ocurra. Permíteme que, más que una pregunta, una reflexión. El sector cerámico, bienvenido el hidrógeno, bienvenido todo lo que pueda aportar, bienvenido el gas renovable. La cerámica ha ido siempre ligada al gas, una pareja de hecho. De baile. Y principalmente en el tema de productividad, el gas nos ha ayudado muchísimo a poder ser que la fabricación de una baldosa cerámica tenga unos ratios de productividad enormes para poder ser competitivos. Yo no me imagino un futuro de la baldosa sin gas, quizás en menor medida, aportando todo lo que sea positivo, pero entiendo que el gas y la baldosa cerámica continuarán ligadas. Yo no lo veo de otra manera. Yo lo único que creo que deben de meterse medidas en Europa, ¿vale?, que haga que la industria no tenga que irse de España. Porque el hecho de que, como esto es bueno, vosotros que sois de la industria de cerámica, esto está internacionalizado. O sea, estáis compitiendo con industrias que están en otros países donde las exigencias medioambientales no están. Entonces, eso es algo que el sector tiene que pelear. Hoy en Europa se va a implantar medidas de pagos de CO2 por importación de material. Esto es algo que va a ayudar al sector, porque lo que no tiene sentido es que enfrente del Mediterráneo te vayas al norte de África y allí el CO2 le importe un bledo, ¿vale?, y estén compitiendo con industrias españolas. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Eso no tiene sentido. Está claro. ¿Alguna aportación? Pues nada, muchas gracias. Mira, sí. ¿Ah, sí? Venga, va. Gracias por vuestro apoyo para hacer esto un poco hasta que lleguen las autoridades. Que tengo que... Yo sí que os cuento un chiste. No. Es por ayudarte, sí. Has comentado que en Alemania hay 12.000, ¿no? ¿Perdón? Que has comentado el caso de Alemania y Francia, que en el caso del biogás, ¿no?, van mucho más avanzados, hay muchos más puntos, hay más penetración en la red, ¿no?, de biometano, perdón. Sí. Entonces,
¿qué porcentaje está ocupando? ¿O cuál es el calendario que crees que puede haber un porcentaje importante en estos países? Porque al final, si vamos un poquito detrás de Francia y Alemania, que has dicho como países líderes, para conocer un poco cómo va a penetrar este biometano en la red general. Aparte de que has comentado el hidrógeno, que el hidrógeno te podrías comentar el calendario previsto también que manejáis. Vale. Bueno, yo con el tema de biometano, como países, por ejemplo, como Dinamarca, te lo digo porque para mí es sorprendente, están planteando ya penetraciones del 60%, ¿no? En 2030. Están pensando en penetraciones muy importantes. En España y en Europa en general lo que se ha planteado es al menos que lleguemos en el 2030 con un 10%, ¿vale? Este 10% en España ya supondría en torno a 35 teras en el 2030, que es bastante ambicioso, ¿vale? Ten en cuenta que en un desarrollo de esta naturaleza, con plantas, que cada planta pues, tiene un desarrollo, o sea, desde que se da el go a una planta hasta que realmente está pues, en funcionamiento, estás hablando entre 2 y 3 años, ¿vale? No es una cosa, no es un sector que se ponga de la noche a mañana. Esperemos que en el 2030 tengamos este 10% al menos, pero sí que vemos que en el 2050 sí o sí esto tiene que haber un mix entre gases renovables. O sea, nuestra infraestructura vehicular gases renovables. ¿Cómo? Pues una mezcla de biometano, en otras zonas habrá más porcentaje de hidrógeno, habrá redes dedicadas a hidrógeno en otros sitios y habrá un mix de escenarios. O sea, que hoy lo tenemos. Hoy estamos, ya te digo que nosotros estamos habituados a transformar tipos de gases, a vehicular de todo tipo de gases por la infraestructura y eso lo tenemos hoy y se presentará en el futuro. Y yo creo que al menos este 10% lo debemos tener en el 2030, que ya es bastante. Estamos hablando de 35 teravatios hora, que es un número ya, un volumen importante. ¿No viene la actualidad todavía? Pues nada, seguimos hablando. Alfredo, échame una mano, va. Bueno, yo lo que sí os puedo comentar que en el caso vuestro, en vuestra comunidad, pues la verdad que tenéis suerte porque está impulsando mucho este sector y se está preocupando mucho incluso porque lo que es la administración pública tiene mucho en su haber. O sea, tener en cuenta que la administración pública es dueña de residuos, es dueña de los residuos que tenemos de la basura, de los saneamientos. O sea, ellos tienen una misión ejemplarizante que dar, ¿vale? Tened en cuenta que en todas las grandes ciudades hay una gran depuradora donde se generan lodos y donde se pueden tratar estos lodos. Hay vertederos donde se pueden gasificar y se pueden extraer. Tienen la gestión de la basura. Ya hay empresas aquí que están empezando a estudiar e implantar estas medidas. O sea, la Administración tiene en su mano este papel ejemplarizante y el impulso de la comunidad. En el caso vuestro, yo os digo que tenéis, bueno, esta hoja de ruta y tenéis este interés y están impulsando fuertemente esto. Entonces, esto es una ventaja para vosotros, para el sector. Adicionalmente, hay otros inversores que están haciendo proyectos en comunidad y aquí en Utiel, ¿vale? Es un proyecto que se firmó hace relativamente poco, donde pues por nuestra parte vamos a construir una infraestructura de 4,5 kilómetros de gas y se va a empezar a generar en torno a 70 gigavatios hora año de residuos agroalimentarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues son buenas noticias. Esto es algo que está evolucionando. Os digo, hoy tenemos 35 proyectos, pero si viniseis hace un mes teníamos 20 y algo. O sea, esto está en ebullición. Hay muchísimos proyectos y esto es una realidad. Lo que quiero trasladaros es que es una realidad. O sea, no es algo que estemos en un proceso de I+D. No es un I+D. Es algo que es una realidad y se está poniendo ya en servicio, ¿vale? Es verdad que, bueno, esto, tened en cuenta que la renovable eléctrica llevamos 25 años invirtiendo en renovables eléctricas y poniendo en torno a 130.000 millones de euros todos los españoles en renovables eléctricas. Y todavía estamos hablando de un porcentaje de renovables eléctricas que, bueno, estás entre el 25%, años, depende del año, ¿no? 25%. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que hay una gran oportunidad de descarbonizar la economía con los gases renovables y una cosa importante, estos proyectos, ninguno tiene subvención. Es algo que no he dicho. No tienen subvenciones. Son proyectos que por sí mismos
Se están haciendo rentables. Entonces, ¿ya? Sí, ya. Vale. Gracias. Nada.